La historia de las mujeres en la música era hasta tiempos recientes una historia no dicha. Las instrumentistas, las directoras, las mecenas, las compositoras no aparecían en los libros de historia, ni sus obras se tocaban en los conciertos, ni se encontraban en las tiendas de discos. La musicología feminista surge en un principio para enmendar esta carencia. Se propone hacer visible a esas mujeres, darle sonido a ese silencio. Poco después, esta corriente de pensamiento amplía su campo de análisis. El calado de estos estudios ha sido importante especialmente a partir de los años 80. Sabemos que la música española de teatro, en el teatro del Siglo de Oro, la interpretaban casi que únicamente mujeres, y esto aparece reseñado en notas a pie de página en los libros. Pero esta realidad tiene importantes implicaciones desde el punto de vista musical, es decir, la música tiene unas características porque la interpretaban las mujeres, y también tiene repercusiones desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista de qué se pensaba que era la música y cuál era el estatus que tenían los músicos y las músicas actrices, ¿no? Este tipo de cuestiones no se plantean si no es desde el feminismo. También el feminismo se plantea temas tradicionales, problemas tradicionales en la historia de la música, por ejemplo, la relación entre la vida del compositor o la compositora y su obra, o el significado social de la música, o los problemas morales que pueden tener algunas obras cuyo contenido sea un poco ofensivo para las mujeres o para otro grupo social. Estas cuestiones son tradicionales en la musicología, pero la musicología feminista da nuevas respuestas. La musicología feminista se interesa por temas que hasta entonces eran marginales en los estudios sobre la música. Las mujeres compositoras, las intérpretes, el público femenino, las representaciones de género. Pero también ha supuesto un cambio de perspectiva para abordar temas clásicos de la música. No solo es un cambio de objeto de estudio, sino también un cambio de perspectiva y tratamiento sobre temas ya abordados anteriormente. En la obra Feminismo y Música, la profesora de Historia de la Música, Pilar Ramos López, desarrolla una introducción a esta propuesta de análisis. En todo caso, la cuestión fundamental de la musicología feminista es considerar que el género, es decir, la idea socialmente construida sobre el sexo, sobre qué es una mujer o cómo debe ser una mujer o cómo debe ser un hombre, considerar que esta cuestión del género es determinante, como piensan algunas musicólogas, o relevante, como pensamos otras, a la hora de escribir la historia y a la hora de hacer la historia. El feminismo en que se basan estos estudios no es el de los años 50, 60 y 70, en los que el interés se centraba en la liberación de la mujer y la igualdad de oportunidades para los dos sexos. Un feminismo marcado por el pensamiento de Simone de Beauvoir. Hoy, muchas personas han criticado aquellas posturas, considerándolas propias de la mujer blanca, norteamericana o europea, pues no las perciben como representativas de la mayoría de las mujeres. La musicología feminista arranca con mayor fuerza en los años 80, a finales de los 70 y principios de los 80, y en un principio siguiendo la manera de hacer de la musicología tradicional. Se buscaban grandes compositoras, digamos, y el interés estaba centrado en las composiciones. Últimamente, desde los años 90, ha habido una segunda ola, digamos, que a veces se superpone a la anterior. Hay gente que sigue haciendo musicología de la manera antigua, digamos, pero también ha habido últimamente nuevos intereses, es decir, no centrarse únicamente en las compositoras o en la obra, sino también en las maneras de transmitirla, en las intérpretes, en las pedagogas, en las instituciones, en la imagen que se ha retransmitido de la mujer en la ópera o en las propias composiciones, en cómo ha sido la mujer en tanto que público o qué recepción han tenido las composiciones de mujeres, este tipo de cuestiones, es decir, preguntarse más por significados, por funciones y no tanto ya centrarse en la relación compositor o compositora-obra. En la actualidad, muchas mujeres musicólogas, compositoras e intérpretes se interesan en rescatar desde diversos aspectos la tarea realizada por aquellas mujeres silenciadas a lo largo de la historia.
personalmente y en estos últimos años como intérprete me interesa mucho conocer la música realizada por las mujeres en el pasado, porque creo que ha sido una voz silenciada y silenciosa, pero que ha estado ahí presente y que es precisamente la que sirve como un cimiento considerable para el hecho de que hoy en día el edificio se esté levantando con fuerza. Porque hoy en día se considera casi normal, verdaderamente o relativamente normal, el poder interpretar obras de compositoras actuales, el poder improvisar, que es una cosa que a mí me interesa mucho, y nadie lo encuentra extraño. Sin embargo, sí hay sorpresa cuando escuchan música de mujeres realizadas, por ejemplo, en el siglo XVIII o XIX, que es lo que yo como intérprete, como pianista, puedo tocar. Hay verdadera sorpresa, algunas personas se me han acercado para decir, pues por ejemplo esta señora que claro, hacía música en el siglo XIX, pues suena como Chopin, o Mariana Martínez suena como Mozart, lógicamente porque realizaban la música de su tiempo, eran personas completamente integradas en su tiempo. Y reconozco que esto es lo que causa más sorpresa a la gente, el poder comprobar que ha habido esa voz silenciada hasta el presente. Por eso yo creo que es uno de los aspectos más atractivos, el que seamos verdaderamente solidarias y agradecidas con ellas, porque en cierta forma estamos aquí gracias precisamente a su labor. El feminismo ha alcanzado importantes logros en el rescate y revalorización de la mujer dedicada a la música. La tarea está lejos de finalizar, pero hoy las instrumentistas, las intérpretes y las compositoras pueden hacer escuchar su voz con mayor facilidad que años atrás. A los 6 años de edad vino un amigo profesor de mi padre para enseñarme música. Y este señor me decía, esto es un fa. Yo decía, no, es un re. Esto es un la. No, es un do. Entonces este señor explicó a mi padre y dice, oye, tu hija es un zoquete, ¿eh? Es que no hay nada a hacer, no entiende nada. Bueno, y al cabo de unos días vino otro amigo de la familia que era jazzista, tocaba el jazz. Entonces en casa había piano, desde luego, y él se puso a tocar jazz. Y yo me quedé pegada todas las horas que él estuvo al lado del piano y oyendo todas las canciones que en aquella época estaban de moda, canciones preciosas, y bueno, no me moví para nada. Y a la mañana siguiente abrí la tapa del piano, puso las manos en el piano y hice mi primera composición. Entonces mi tío, que también era músico, cogió papel y lápiz, dice, a ver, vuélvela a tocar. Y la toqué idénticamente. Entonces, a partir de este momento, hice mi primer álbum de composición a los 6 años. O sea, como si unas antenas se me hubiesen conectado. Es toda la explicación que encuentro y a partir de este momento ya no he dejado nunca la composición. Una obra literaria destaca entre todas. Es Feminine Endings, Music, Gender and Sexuality, de Susan McClary. Allí se presentan los objetivos y la manera de proceder de esta corriente de pensamiento. Susan McClary escribió un libro en el año 91, Feminine Endings, que tuvo una enorme repercusión. No era ni mucho menos el primer libro feminista, pero su tono virulento y sobre todo el que se hubiera centrado en compositores del canon, digamos concretamente el que hiciera referencia a Beethoven, tuvo un impacto enorme. Hasta entonces los musicólogos habían permanecido indiferentes, digamos, a la musicología feminista. La musicología feminista se ocupaba de mujeres y como ellos se ocupaban de los grandes compositores y entre los grandes compositores no aparecía en sus libros ninguna mujer, pues podían prescindir, digamos, la musicología feminista estaba en la periferia y ellos ocupaban el centro. Pero cuando esta musicóloga norteamericana hablaba de Beethoven y además en un mismo libro mezclaba a Monteverdi y a Madonna, dedicaba un ensayo a Madonna y otro a Monteverdi en el mismo libro, como digo, esto sacudió muchos cimientos de la musicología y fue un libro que ha tenido un enorme impacto en todo el mundo. La tardía incorporación del feminismo a la musicología supone una desventaja, al no contar con una tradición y un conjunto de estudios sobre las mujeres comparable al que sí existe en otras disciplinas, como la literatura. Filosóficamente, la musicología feminista nace ligada a las propuestas posmodernistas. La musicología feminista es bastante más tardía que otros estudios feministas
mucho más tardía que los estudios feministas sobre la literatura o sobre la antropología. Eso significa que la musicología feminista prácticamente nace posmoderna, es decir, nace cuestionando el canon, esa serie de grandes compositores que irían sobre todo de Haydn a Beethoven, ¿no? Se plantea el cuestionar el canon, el cuestionar esa jerarquía entre la gran música, digamos la música de los grandes compositores y la música popular o la música de otras culturas. Se plantea el buscar, el preguntarse por los significados, por las cuestiones de recepciones del público, por cuestiones de cómo se relacionan nuestros conceptos de identidad con la sonoridad, ¿no? Y todas estas cuestiones son cuestiones que en gran medida arrancan del posmodernismo. La situación actual de las mujeres comprometidas con el ámbito de la música no es la ideal, pero las propias involucradas en el proceso destacan que con el paso de los años, muchos de los prejuicios tienden a desaparecer. La sociedad ha hecho un cambio brutal. Por ejemplo, yo conocí a una señora amiga mía en Vilanova que decía, mira, soy la única mujer que hay en la universidad. Y en cambio, bueno, esto hace 70, 80 años. Y es que ahora es una cosa increíble, el paso de la mujer está, pero una cosa ya normalizada completamente. Tanto en la composición como en la interpretación de la música, yo creo que en este mismo instante están comenzando a desaparecer esos prejuicios. Quizás todavía resulte sorprendente en algunos puntos y sobre todo desde un aspecto físico, por ejemplo, el poder ver a una mujer tocando la trompeta. Pero ya son pocos, por ejemplo, los instrumentos en donde podemos considerar que esto siga siendo sorpresivo. Tenemos ya numerosos ejemplos de intérpretes femeninas en todo tipo de instrumentos, como es la percusión, como muchos de los instrumentos de viento, y yo creo que solo es sorpresivo, como decía, en algunos de los instrumentos de viento, quizás. Por lo demás, también en la composición el avance ha sido muy importante, creo que se está dando con fuerza, y aun cuando haya algunos lugares en donde todavía esto pueda quedar patente, es casi inevitable que en muy poco tiempo el avance siga siendo igual de rápido. Sin embargo, para algunas especialistas, en los últimos 20 años se ha manifestado un retroceso general en los avances sociales que no deja de afectar a la situación que las mujeres habían logrado en el ámbito de la música. A mí me parece que el verdadero avance de las mujeres, y en el caso concreto de mi oficio, que es el oficio de componer, fue desde luego en los años 50, en los años 60, en los años 70, y que a partir de ahora estamos claramente retrocediendo en ese campo como en tantos otros. Yo creo que hemos vivido momentos de gloria en un pasado reciente y que ahora estamos en momentos de retroceso para todo lo que han supuesto avances sociales, y sin duda ninguna el acceso de las mujeres a trabajos históricamente masculinos, pues bueno, pues está de nuevo en retroceso. En el ámbito anglosajón se habla de 3 olas de feminismo. La primera es la de las sufragistas, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920. Entonces se buscaba una reforma del sistema político sin cuestionarlo. La segunda ola se desarrolla desde mediados de los 60 a mediados de los 80. Es el movimiento de la liberación de las mujeres. Etapa ligada a los movimientos de derechos civiles y de nueva izquierda que desafían valores tradicionales como la familia y el matrimonio. La última etapa es el denominado feminismo cultural, influido por el posmodernismo y la corriente gay y lesbiana. La corriente gay y lesbiana la podemos encuadrar dentro de la musicología feminista. Yo no creo que sea un tipo de musicología aparte. Es una corriente muy radical, que aporta mucho sentido del humor y también en mucha perspicacia a la hora de detectar ciertas máscaras o ciertos falseamientos de datos o de hechos en los libros de historia. Pero como digo, no creo que sea una corriente con un marco teórico epistemológico distinto al de la musicología feminista. Las especialistas señalan el ámbito de la composición como el más conflictivo para las mujeres, donde encuentran los mayores prejuicios. Y esto lo perciben desde la formación en el conservatorio.
cuando yo estudiaba en el Conservatorio Superior de Madrid, la verdad que las mujeres a lo que estábamos destinadas era a ser instrumentistas, y ahí yo creo que había instrumentos, entre comillas, femeninos, o que las mujeres pues, teníamos más fácil el acceso, pues porque históricamente había habido precedentes, porque siempre siempre es igual, hay mujeres que nos han precedido y mujeres que por ser muchas no han podido silenciarse. Es el caso del piano. El hecho de que una mujer se dedicara a tocar el piano profesionalmente, pues bueno, no, en ningún momento estaba cuestionado. El hecho de hacer composición tampoco estaba cuestionado, otra cosa es que te dedicaras profesionalmente a ello. En cualquier caso, las cátedras de composición siguen estando en manos de hombres. La mayoría de las mujeres lo que ocupan son la docencia elemental, y bueno, y esto es como en la universidad, ¿no? Que también es mayoría masculina, ¿no? O sea, esto es general, si no es una excepción. Las compositoras no somos una excepción respecto a las matemáticas, las investigadores, es más de lo mismo. La música popular posterior a la Segunda Guerra Mundial es un tema crucial para el feminismo. Este tipo de música no solo es escuela sentimental de adolescentes, también genera identidades, perpetúa o critica las ideas dominantes de género. Es una salida profesional para muchas mujeres y una presencia cotidiana en la vida de la mayoría. En los últimos años ha habido un mayor interés en las mujeres intérpretes, en las artistas, en las cantantes, en las cuestiones de significado, de recepción, de función, digamos, o sea, el foco principal de interés ya no han sido tanto las compositoras, como sucedía en los primeros años, sino más bien cuestiones de significado, de funciones, de identidad, de recepciones del público, ¿no? Ha sido el giro fundamental. Tal como expresa la autora en Feminismo y Música, esta corriente de pensamiento ofrece nuevas preguntas, nuevas perspectivas para problemas antiguos y nuevas dudas sobre concepciones hasta ahora tenidas por obvias. El conocimiento de esta perspectiva teórica es obligado para cualquier estudioso sobre el tema. Hoy, un musicólogo o un historiador de la música ya no puede limitarse a saber sobre teoría feminista los 4 tópicos de lo políticamente correcto.